Buenas noches a todos. Sean bendecidos en esta hora. Hoy vamos a seguir con el segundo día de oración. Como yo les había dicho, íbamos a estar viernes, sábado y domingo a las 10 de la noche. Así que hoy vamos a hacer la continuación de ayer, ¿verdad? Para seguir orando por la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y antes de nosotros orar por el pueblo de Israel, quiero también que pongamos oración a nuestra amiga Emil, a su familia, que hoy hubo un incendio en su casa. Se incendió la casa, explotó el tanque de gas y ella fue recluida. Sabemos que, ¿verdad?, que las heridas no fueron muchas, gracias a Dios, y que los hijos no estaban dentro de la casa. Las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Y yo sé que Dios va a abrir la puerta y las ventanas de los cielos y va a suplirle todo lo que ella necesita para reconstruir su hogar. Así que vamos a estar orando por eso. Pero vamos a estar orando especialmente por Israel, ¿verdad? Que fue lo que yo dije que íbamos a estar orando el viernes, sábado y domingo. Hoy estuve un poquito, ¿verdad?, leyendo la palabra y escudriñando un poquito sobre Israel, cuán bendecido es ese país. Hermanos, yo estuve leyendo ¿verdad?, y estuve leyendo mucho noticias, estuve leyendo, escudriñando un poquito más, ¿verdad?, porque me gusta aprender. Y el pueblo de Israel, a pesar, ¿verdad?, que cuando Moisés, en el tiempo, ¿verdad?, en el antiguo, el pueblo de Israel, el faraón lo tenía cautivo, lo tenía presionado. Dios escogió a Moisés para libertar a ese pueblo y sacarlo, ¿verdad?, de esa esclavitud. Vemos que desde el principio de la creación el pueblo de Israel ha sido presionado, ha habido mucha guerra en contra del pueblo de Israel. Entonces yo me preguntaba por qué, ¿verdad? Porque ese pueblo siempre ha tenido esa persecución de tanta guerra, de tanto sufrimiento, y que Dios haya escogido ese pueblo como, ¿verdad?, como único. Estuve escudriñando una escritura que quiero compartirla con ustedes y se encuentra en Jeremías 16 del 14 al 15, para entonces luego continuar. Dice la palabra en Jeremías 16, 14 al 15, dice la palabra: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, dice que no se va a decir más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Dice que no se va a volver a repetir, ¿verdad? Y no se va a decir más que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto cuando lo tenían cautivo. Sino vive Jehová. Miren qué tremendo, dice en el versículo 15. Dice, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Yo les quiero explicar esto porque el pueblo de, ¿verdad?, Jerusalén, el pueblo de Israel, mucha gente se fue de Egipto, porque ustedes saben que eso era un desierto. Se fueron mucha gente, y mira cómo dice Dios que se hablará de cuando Él hizo que la gente del norte, de todo el pueblo de Israel, de todos los demás sitios que estuvieron esparcidos, que se habían ido del pueblo de Israel, regresen a ese pueblo. Y saben una cosa, desde el 1919 los judíos han regresado a su país natal. Se han ido para ese país de Israel. Y desde 1919 para acá, ellos han tenido un incremento tan y tan terrible, tan y tan grande, que incrementaron de tal forma que el territorio de Israel se hizo tan y tan millonario. Dice que
mientras estuvo desolado, que entonces todo el pueblo de Israel comenzó a volver a su país natal, dice que Dios comenzó a darle una sabiduría. Digo, esto fue antes del 1919, pero le comenzó a dar tanta y tanta sabiduría a ellos, que es las exportaciones de alimentos. Las exportaciones que tuvieron de alimentos sobrepasaron los 800 millones de dólares. Y cuando hablamos sobre esto, estamos hablando anualmente. No estamos hablando 10 años, sino que anualmente han sobrepasado todo eso, toda esa exportación de 800 millones de dólares, y también en la exportación de flores. Dice que es un país que tiene más, es el país más que tiene árboles. Entonces yo me preguntaba, en un desierto, cómo ellos pudieron crear tantas y tantas flores, tantos y tantos árboles, y pudieron crear tantos alimentos para exportarlos. Y dice que se hicieron ricos. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel, si usted mira desde el principio de la creación y usted mira los grandes hombres que han estado, que han sido judíos, que Dios le ha dado una sabiduría sobrenatural, como está Pablo. Pablo de Tarso era judío. Los 12 discípulos del Señor eran judíos. María, la madre de Jesús, era judía. Entonces vemos que todos estos hombres que han predicado la palabra han salido del pueblo de Israel. Yo me impresioné mucho cuando estuve leyendo que todos los años que el pueblo de Israel gana el premio Nobel, todos los años se ganan el premio de la paz y se ganan el premio Nobel. Las personas que han estado ahí se ganan los premios de química, se ganan el premio de economía, el de literatura, el de la paz, el de física, el de medicina. Ustedes saben que todos estos hombres que han salido de ahí, como Sigmund Freud, que fue un hombre muy inteligente en la educación. Sigmund Freud era judío también. Vemos que también que Albert Einstein también era judío. El famoso hombre que hizo Google, que todos nosotros nos entramos a Google, también es judío. El Energizer, que son las famosas baterías que nosotros le ponemos a los radios, o le ponemos a todos los, ¿verdad? Ya sean a los flashlights, sea todo, que se llama Joshua Liner, también es judío. Los que inventaron la vacuna de la tuberculosis eran judíos. Entonces también Isaac Singer, que fue el creador de la máquina de coser, también era judío. Los Levi's, los famosos Levi's que nosotros nos ponemos en nuestro, ¿verdad? En nuestro cuerpo, maones, también era judío. Las famosas, estas famosas, ¿verdad? Cremas de cara, ropas de vestir, como Calvin Klein, como Ralph Lauren, como todas estas marcas famosas, todos ellos son judíos. Steven Spielberg, o sea, estamos viendo de mucha gente que tienen una sabiduría sobrenatural, que han creado, que han sido millonarios. Universal Studios, toda esta gente, ¿verdad? ¿Verdad? Que han creado cosas grandes, han sido judíos. Entonces yo me preguntaba, hasta el USB, ¿qué es lo que tú pones en tu computadora? Esos pendrive. El USB fue creado por personas judías. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo es posible que muchas veces le queremos dar crédito que sea a los chinos, pero no vemos la sabiduría que Dios le ha dado a los hombres de Dios que son judíos, que han creado grandes y grandes cosas sobrenatural? ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esa sabiduría y de la nada, de lo que es el desierto, crearon una nación. Y entonces ese día, en mayo 14, ellos estaban celebrando porque en 1948, lo que no era nada, ellos hicieron esa nación. Y los palestinos, como siempre han tenido la guerra, que dicen que ellos le pertenece, la ciudad de Israel le pertenece a ellos, pues tuvieron esa furia y entonces comenzaron,
¿verdad? A través de estos terroristas empezaron a bombardear con misiles al pueblo de Israel, y ellos lo que hacían era celebrando la victoria que ¿verdad? Habían sido nación desde mayo 14 de 1948. Y entonces ahí es que los palestinos comienzan a bombardear con misiles. Y claro está, el pueblo de Israel no se iba a quedar dado, ¿verdad? Los judíos no se iban a quedar dados, y por eso es que forman el bombardeo y forman todo lo que ha pasado en estos días. Pero Dios dice que ese es el pueblo de Él y que nadie podrá tocarlo. Entonces empiezan estos intensos bombardeos donde la Biblia, yo les expliqué a ustedes ayer que en el Salmo 122 dice que nosotros somos los responsables, que tenemos que orar por ello, orar por el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que tú también seas bendecido, porque cuando tú comienzas a amar ese pueblo, tú comienzas a amar a Dios, porque sabes que ese pueblo de Israel le pertenece a Dios, y todo lo que es de Dios tú tienes que amarlo. Si tú no lo amas, lamentablemente, tú no puedes amar a Dios, porque ese es el pueblo escogido por Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, en el 2019 dice que ellos tuvieron la gastronómica más grande que existió de cifra, donde ellos recogieron 394 millones de dólares. Eso fue lo más grande. Ellos sobrepasaron todas las cifras de Estados Unidos, de otros países. Ellos sobrepasaron, porque esa gente se dedica a la exportación de plantas, se dedican a la exportación de alimentos. Entonces tienen abundancia de ganado, tienen abundancia de tierra, tienen abundancia de todo, porque se dedican solamente a trabajar. Los judíos, ustedes saben que van a Estados Unidos y montan inmediatamente una tienda y salen hacia adelante y se convierten en gente millonaria. Entonces, tú te preguntas cómo es posible. Nosotros que somos puertorriqueños y somos personas que han estado en diferentes países, muchas veces le tenemos temor. Y no somos creadores de montar una tienda, de hacer cosas grandes como lo hacen los judíos. Entonces decimos, pero los judíos se están quedando con todo. No es que se están quedando, es que ellos son emprendedores, son personas que siembran, son personas que se dedican a ayudar. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos de las grandes cosas que han hecho los judíos. Por ejemplo, cuando hubo la pandemia, ellos enviaron a Japón, enviaron miles y miles de dólares para ayudar a combatir esta pandemia. No se quedaron así. ¿Qué pasa? Que no vemos las cosas grandes que ellos hacen. Cuando nosotros vemos la grandeza que ellos hacen, ahí tú puedes entender cómo nosotros no hacemos ni una cuarta parte, y nosotros queremos ser bendecidos, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a ser desprendidos de las cosas de nosotros para darle a los demás. Gloria, gloria al Señor. Entonces Dios prospera a una nación que es desprendida, que de la nada crea algo en un desierto. ¿Cómo es posible que hayan creado una invasión? Porque es una invasión de flores, de ganado, de alimentos, donde en el desierto no hay agua. En el desierto no hay nada, y ellos fueron creadores de todo eso. La ciencia, ellos son los monstruos de la ciencia, hermano. Muchas veces no lo vemos, pero esa es una realidad. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vamos un momentito a Isaías 27:6, que también quiero compartir otra palabra con ustedes. 27:6. Dice la palabra, días vendrán cuando Jacob, recuerden que Jacob significa Israel, echarán raíces. Mira lo que Dios profetiza en Isaías desde muchos años antes de Cristo. Lo profetizó lo que ahora mismo Israel está beneficiándose. Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces. El pueblo de Israel iba a echar raíces. Florecerá ese desierto. Dios había dicho en su palabra que Israel iba a florecer.
Dice, florecerá y echará renuevos Israel. Y la paz del mundo se llenará de su fruto. Y la paz del mundo se llenará de su fruto. O sea, que iba a haber mucha exportación de alimentos para nivel mundial y se iban a beneficiar mucha gente de los frutos de Israel, de lo que están concibiendo, de lo que están haciendo, de lo que están exportando, hermano. Entonces, ese país es tan bendecido y por causa de que son bendecidos, siempre hay gente que se va a dedicar a destruir, a hurtar, a matar, a buscar de detener la bendición de Dios. Entonces, como es un país bendecido, los palestinos se han levantado para detener la bendición de Dios. Yo me acuerdo cuando estaba el presidente Donald Trump, cuando declaró que Jerusalén era la capital de Israel. Y gloria a Dios por eso, porque lo reconoció. Porque nosotros tenemos que reconocer que el país de Israel es un país escogido por Dios y nosotros como seres humanos, como cristianos, como servidores de Cristo, como ministros del Señor, nosotros tenemos que tomar tiempo para nosotros interceder y orar por este país que está pasando un proceso ahora mismo, ¿verdad? Un proceso difícil donde mucha gente se ha levantado en contra de ellos, en contra de los palestinos, los terroristas estos, que yo no quisiera, ¿verdad? Ni mencionarlos porque son malos. Los terroristas que han querido destruir a los niños, han querido destruir a los seres humanos y ellos lo único que hacían eran festejando, gozándose, adorando a Jehová de los ejércitos, hermano. Nosotros tenemos que orar para que los ojos del entendimiento del pueblo de Israel reconozcan que Jesucristo es el Señor. Esa es nuestra función, ese es nuestro deseo, que debe ser el deseo de todos nosotros, no de Migdalia, sino de todos nosotros, que ellos puedan reconocer que nosotros enviemos la palabra, enviemos la luz a ellos para que cuando ellos vean este tipo de videos, hermanos, que estamos todos orando, que este tipo de videos sea, ¿verdad?, sea compartido para que todos ellos vean que aquí en Puerto Rico hay un país que ora por ellos. Tenemos que unirnos, no importa la iglesia que sea. Esto no estamos hablando de denominación de ninguna iglesia, estamos hablando de gente cristiana que le cree a Dios, de gente cristiana que cree que el pueblo de Israel es un pueblo escogido, que es nación santa, que es real sacerdocio y que nosotros honramos a nuestro Dios y declaramos, Señor, una bendición por ello. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. En Hebreos 12:22, dice la palabra, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Miren lo que es el monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Por eso es que la Biblia te habla en Apocalipsis, la nueva Jerusalén, donde todos nosotros disfrutaremos de esa nueva de Jerusalén, donde habla, ¿verdad?, el mar de cristal, donde habla las calles de oro, porque Dios va a establecer, ¿verdad?, su reino en Jerusalén, hermano. Y nosotros tenemos que levantar la voz para que todos nos pongamos de acuerdo, todos los cristianos nos pongamos de acuerdo y clamemos a nuestro Padre Celestial para que siga teniendo misericordia, para que Él levante bandera sobre el pueblo de Israel y saque a todo aquel que está en contra del país de Israel, que los saque y los eche fuera en el nombre de Jesucristo.
La gente se tiene que humillar ante la presencia de Dios, y cuando Dios escoge algo, nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios, que Dios es eterno, que Dios es el gran yo soy, que es el soberano, es el creador del universo. Nosotros no podemos irnos en contra del creador de todo. Él es el creador del ser humano, es el que creó, Él es el que escoge. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que Dios escoge, y escogió al país de Israel, a Jerusalén, a los judíos, y nosotros nos beneficiamos. ¿Por qué nos beneficiamos, hermano? Porque de ahí fue que llegó la redención. Por causa de ellos llegó la redención, gloria a Dios por eso. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que, ¿verdad?, siempre adorar a nuestro Rey, siempre decirle al Señor gracias por esa bendición, porque cuando Él vino aquí a la tierra, Él venía solamente por Jesús, venía por el pueblo de Israel, y gloria a Dios que después entramos los gentiles ahí, y tú y yo entramos en esa salvación. Así que nos debemos sentir súper orgullosos de ese país en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Así que nosotros vamos a estar orando para pedir por la paz de, ¿verdad?, de Jerusalén, por pedir por el bienestar del Estado de Israel. Es importante nosotros pedir por ese Estado en el nombre de Jesucristo. Gloria, gloria, gloria al Señor. Así que, hermanos, ustedes tienen que aprender más de Israel. Lean. Es importante que nosotros leamos y vemos la grandeza, las cosas grandes que ellos están creando, las cosas grandes que el pueblo de Israel ha hecho. Son cosas grandes, no son cualquier cosa. Y es porque Dios le da la sabiduría a ese pueblo, le da la sabiduría, y ellos están regresando a su país. Los judíos están regresando en los últimos tiempos. Cuando todos se reúnan, hermano, entonces vendrá el rapto y vendrá la venida del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar por eso, para que todos ellos regresen a su país natal. Regresen allí, porque allí es que Dios los quiere. En Deuteronomio 6, 4, 5 hay una oración que el pueblo de Israel lo hace mucho. Yo lo voy a leer porque es una oración que tú y yo compartimos también, pero mira lo que dice la palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová no es dos, uno es. Y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es que ellos adoran a Dios. Ellos traducen esto que yo le estoy leyendo, lo traducen en su idioma. Hermano, mucha gente que se fueron del país de Israel, que comenzaron a hablar en otros idiomas, se olvidaron del país de ellos, y ahora mismo están cogiendo clases para volver a aprender el idioma, para volver los judíos a aprender su idioma, y todavía gente mayor está cogiendo clases porque quieren volver a continuar con eso, porque ellos son bendecidos. Ese país es más que bendecido, es el pueblo escogido por Dios. Y nosotros en esta hora, hermano, que no va a ser mucho tiempo, pero en esta hora nosotros vamos a orar. Vamos a orar para que Dios establezca su trono en medio de ellos. Ayer estuvimos orando por la paz. Hoy vamos a dar gracias porque Dios no es sordo. Dios nos escuchó en la noche de ayer que oramos. Hoy vamos a dar gracias porque esa paz se da, porque esa armonía se da entre ellos. Que ya cese la guerra totalmente, porque esto no debe estar continuando, y nosotros vamos a poner de nuestra parte, todos los cristianos, y nos vamos a unir en oración, porque es un deber de nosotros de orar por los que están en eminencia, de orar por los países, de orar por el pueblo escogido por Dios, gloria a Dios. Y hoy vamos a estar orando, así que les voy a pedir de favor que incline su rostro
ponga su mano, levante su mano y extiéndala para que ustedes vean en estos momentos, cuando usted se une en oración, solamente miren al país de Israel, mírenlo, hermano, que cuando nosotros nos transportamos, nuestra mente es tan fabulosa que podemos transportarnos a cualquier país. Ahora nosotros vamos a transportarnos y vamos a ver a los judíos, vamos a ver a Jerusalén, vamos a verlos a todos para que Dios tenga misericordia y vamos a enviar la palabra de bendición. Así que, hermanos, yo los amo y quiero comenzar a orar. Gracias, Padre, gracias, mi Dios, por esta hora tan maravillosa, porque hoy, Señor, nos unimos todos, Señor, todos los que estamos en estos momentos, Señor, viéndonos, Señor, por Facebook Live, Señor, como propósito, para que este Facebook Live, Señor, llegue a todos los corazones, Señor, de todos los cristianos, y nos pongamos en un solo pensar, en un solo espíritu, Señor, para orar por tu pueblo escogido, mi Dios. Oh Padre Celestial, Padre nuestro, que estás sentado en tu trono, que tú reinas para siempre, Señor. Venimos delante de ti, venimos delante de tu presencia, primeramente para adorarte, primeramente para exaltar tu nombre, para darte gracias, Señor, por bendecirnos, Señor. Gracias, Padre, y reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres el Adonai, reconocemos que tú eres Jehová Rafa, que tú eres nuestro consolador, que tú eres nuestro pastor, Señor, que tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, que eres el creador de todo el universo y que una hoja no se mueve, Señor, sin tu permiso, Padre. Te invocamos, Señor, te invocamos tu presencia, Padre, y tu misericordia en el nombre de Jesucristo, Señor. Te presentamos, oh Dios de los cielos, a la nación de Israel, Señor, y te damos gracias, Padre, por la paz. Gracias, Padre, porque ayer oramos por la paz, Señor, y yo creo, Señor, y declaro que tú nos escuchaste, Señor, que tú pones la paz en el país de Israel, Señor, y con los palestinos, Señor, que pueden llegar a unos acuerdos, Padre. Oh, mi Dios, que ellos quieren destruir a tu país, Señor. Y, Padre, nosotros declaramos, Señor, que tú no lo permitas en el nombre de Jesucristo, que tú extienda tu mano, Señor, y tu trono se establezca en medio de tu pueblo, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos, Señor, y que cesen los bombardeos, Padre Santo. Oh, mi Dios, y los misiles, Padre, porque mucha gente ha sufrido, Señor. Te pedimos que protejas a Jerusalén, Señor, a todos los que habitan allí, Padre. Dale sabiduría para que ellos continúen, Señor, sembrando la buena semilla, sembrando ciencia, Señor, sembrando educación, que haciendo creadores de las exportaciones, Señor, de los frutos o de las flores, Señor. Gracias, porque es el país que tiene más árboles, Padre. Gracias, mi Dios, porque es el país que tú escogiste, mi Dios. Derrama bendición sobre ellos, Señor. Suple las necesidades de cada uno, Padre, de todos los niños, de todos los adultos, de todos los envejecientes, Señor. Suple las necesidades, Padre. Te pedimos que tú los visites en estos momentos, Señor, que tu presencia esté con ellos, Padre, que todas esas personas que están refugiadas, Señor, tú les busques un lugar, Señor, y tú le proveas, Señor, abundantemente a cada uno de ellos, Padre. Yo te pido, Dios, que tú establezca ese trono tuyo, Señor, lo establezca en medio de Jerusalén, en medio del país de Israel, Padre, y que tu misericordia, Señor, los arrope, Padre. Abre los ojos de su entendimiento para que ellos puedan entender, oh Dios de los cielos, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor, y ellos puedan adorarte, Señor, puedan exaltar tu nombre, puedan glorificarte como tú te mereces, Señor. Gracias, Padre, porque lo declaramos hecho, Padre, porque declaramos que tú has de bendecirlos, Señor, que tú has de llenarlos, Padre, de sabiduría.
Padre, que tú has de guardarlo, te has de protegerlo, Señor, que millares de ángeles, Señor, los arropan a todo el país de Israel, Padre. Gracias, mi Dios, gracias, porque lo declaramos hecho en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, mi Dios, gracias porque tú reinas por los siglos de los siglos, porque tú eres Dios, Señor. Gracias, Padre. De una vez, Señor, te pedimos por la familia de Mil, Señor, que en estos momentos, Señor, la casa se le quemó, Padre. Yo declaro tu bendición sobre ella, Padre, que tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y tú le suples, Señor, a ella y a sus hijos, Señor, todas sus necesidades, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios, porque yo lo declaro hecho, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro, Señor, que todas las personas que se han conectado, si hay una necesidad en ellos, Padre, que tú suplas la necesidad, Padre, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y derrame bendición hasta que sobre y abunde sobre ellos, Padre. Yo te doy gracias, mi Dios. Gracias por la bendición. Gracias por mi suegro que está sano, Padre. Gracias porque enviamos tu palabra de sanidad sobre él, Padre. Y declaramos, Señor, que él está libre, Señor, de todo espíritu de enfermedad. Que él es libre, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias por la bendición, Señor, de este Facebook, Señor, porque podemos transmitirlo a nivel mundial, Señor, y te doy gloria y te doy honra y te doy gracias, Padre, por todas las personas que se han conectado. Tú has de bendecirlo abundantemente, Señor, a cada uno de ellos. Te damos gloria y te damos honra y te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Así que, hermanos, sean bendecidos todos. Así que mañana vamos a continuar con el tercer día de oración en el nombre de Jesucristo, y sabemos que todo esto va a ser de bendición para el país de Israel, y vamos a ver los testimonios grandes del país de Israel, que todo va a cesar en el nombre de Jesucristo. Así que los amo y sean bendecidos esta noche y que descansen. Amén, amén.